Mi esposo me envió un mensaje de texto desde Las Vegas. Me acabo de casar con tu hermana. Eres patética, por cierto. Yo respondí, genial. Luego bloqueé sus tarjetas y cambié las cerraduras de la casa. A la mañana siguiente, la policía estaba en mi puerta. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad se unen a nosotros. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Era martes. Ahora me resulta extraño cómo siempre vuelvo a ese simple hecho. Como si el día de la semana pudiera contener de alguna manera la magnitud de lo que sucedió. Pero era un martes de octubre. Del tipo en el que un pequeño escalofrío se cuela después de que se pone el sol. Recordándote que el invierno está en camino. Estaba acurrucada en el sofá, con una suave manta de felpilla sobre mi regazo. Viendo a un presentador de televisión nocturno hacer bromas sobre política. La casa estaba en silencio. No era un silencio vacío. Era un silencio asentado. El cómodo silencio construido a lo largo de 15 años de una vida compartida con mi esposo, Gary. Era el zumbido del refrigerador, el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. El ruido de fondo de una vida que yo creía estable, predecible, una vida que yo creía que era mía. Gary estaba fuera en su conferencia anual de ventas en Las Vegas. Era gerente regional de una empresa de piezas industriales, rodamientos de bolas. Creo que algo profundamente poco interesante que pagaba las facturas. Yo nunca iba con él en estos viajes. Siempre decía que eran un aburrimiento, solo seminarios interminables. Salas de conferencias de hoteles congestionadas y cenas forzadas con colegas. A mí nunca me importó. Me daba unos días de paz, unas pequeñas vacaciones de mi propia vida. Tendría toda la cama para mí sola. Vería los programas que él odiaba y cenaría cereales si me apetecía. Era nuestra rutina, una rutina cómoda y predecible. Esa tarde, le envié por mensaje de texto una foto de las hojas de otoño en el patio trasero. Un estallido de rojo y oro. Espero que los seminarios no sean demasiado aburridos, escribí. Él nunca respondió. No le di mucha importancia. Probablemente estaba en una reunión o fuera en esa cena de carne de la que siempre hablaba. Mi teléfono, que estaba boca abajo en la mesa auxiliar, zumbó contra la madera. El sonido fue agudo en la habitación silenciosa. Supuse que era él finalmente enviando un mensaje de buenas noches. Lo recogí y sonreí, esperando un simple buenas noches, cariño. Eran las 2:47 de la madrugada. Su nombre estaba en la pantalla, pero lo que apareció debajo no era un texto. Era una foto. La calidad era pobre. Bañados por el llamativo resplandor rosa eléctrico del letrero de una capilla de Las Vegas. Gary estaba allí, con los brazos alrededor de una mujer de forma posesiva. Quien llevaba un vestido blanco corto y ajustado de satén y encaje que parecía sacado de una tienda de descuentos. Ella sostenía un trozo de papel, un certificado de matrimonio. Y mostraba una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. Gary también estaba sonriendo. Una sonrisa de suficiencia y triunfo que no había visto en su rostro desde que obtuvo su último gran ascenso. La mujer era mi hermana. Mi hermana menor, Cheryl. Creo que dejé de respirar. Recuerdo mirar fijamente su rostro. La misma nariz, los mismos ojos que yo tenía. Yo le enseñé a ponerse rímel para su primer baile escolar. Le sostuve la mano cuando le perforaron las orejas. Le di el pago inicial para su primer automóvil. Mi hermana. Luego, mis ojos escanearon las palabras debajo de la foto. 5 oraciones. 5 oraciones que fueron como piedras arrojadas una por una a través de la ventana de mi vida. Me acabo de casar con Cheryl. He estado durmiendo con ella durante 8 meses. Tu vida aburrida y predecible hizo que esto fuera muy fácil. Disfruta de tu triste y pequeño mundo.
Las palabras no tenían sentido. Mi cerebro intentó rechazarlas, categorizarlas como una broma de mal gusto, una travesura. 8 meses. Mi mente corrió hacia atrás, un frenético libro animado del último año. Las llamadas telefónicas susurradas que él había tomado en la otra habitación. Que afirmaba eran sobre un cliente difícil. Las repentinas horas extras en el trabajo. La forma en que Cheryl había estado tan distante últimamente, tan evasiva. Todo estaba allí, una constelación de señales de alerta. Yo había sido demasiado ciega, demasiado confiada para verlo. El aire se espesó. Mis oídos comenzaron a zumbar, un zumbido bajo y persistente. La voz del presentador de televisión se convirtió en un trino distorsionado y sin sentido. No grité. No arrojé el teléfono. Una extraña calma glacial se extendió por mis venas, congelando el pánico y el dolor antes de que siquiera pudiera comenzar. Fue como si la parte emocional de mi cerebro simplemente se apagara y una parte diferente, más antigua, más reptiliana, tomara el control. La parte que fue construida para la supervivencia. Bajé el teléfono y miré alrededor de la sala de estar. Nuestra sala de estar. Las fotos en la repisa de la chimenea. Nosotros el día de nuestra boda. Nosotros en un viaje al Gran Cañón. Nosotros con mis padres en Navidad. Todo eso era una mentira. Un museo cuidadosamente curado de una vida que no era real. Él esperaba un colapso. Él y Cheryl probablemente estaban acurrucados juntos en alguna habitación de hotel de mal gusto, esperando mi llamada telefónica histérica y llena de lágrimas. Querían escucharme quebrar. Querían el drama, la satisfacción de mi dolor. Volví a levantar el teléfono. Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Pensé en todas las cosas que podría decir, toda la rabia y traición que podría verter en un mensaje. Pero, ¿por qué? ¿Por qué darles la satisfacción? No merecían mis palabras. No merecían mi ira. Escribí una sola palabra con letras que se sentían más frías y duras que el acero. Genial. Presioné enviar. Y en ese momento, Brenda Martín, la esposa aburrida y predecible, murió. Nació alguien más. En el momento en que presioné enviar, un interruptor se encendió. El mundo, que había sido borroso y distante, se enfocó nítidamente. El dolor y el impacto todavía estaban allí, por supuesto. Pero los empaqué en una caja pequeña y apretada, y los empujé a un rincón de mi mente. Habría tiempo para eso más tarde. Ahora era el momento de actuar. Caminé hacia mi pequeña oficina en casa, el centro de mando de nuestras vidas. Aunque Gary nunca lo vio de esa manera. Él lo veía como el lugar donde yo hacía mis pequeños proyectos y pagaba las facturas. No tenía idea de que era el lugar donde residía el verdadero poder. Hace años, después de que olvidó pagar los impuestos a la propiedad y casi perdimos la casa. Me hice cargo de todo. Había invertido una gran parte de nuestros ahorros en una empresa emergente de un amigo que fracasó. Después de eso, dejé en claro que yo manejaba el dinero, todo el dinero. Él lo entregó con un encogimiento de hombros de alivio, feliz de estar libre de la carga. Él pensaba que era una tarea tediosa. Yo sabía que era control. Mis dedos estaban firmes mientras tocaba la barra espaciadora de mi computadora, despertándola del modo de suspensión. La pantalla arrojó un brillo azul sobre mi rostro en la habitación oscura. Comencé una lista de verificación mental, metódica y precisa. Primero, el plástico. Gary tenía una billetera llena de tarjetas de crédito. Pero todas eran solo extensiones de mis propias cuentas. Inicié sesión en el portal de American Express. La contraseña, una cadena de caracteres de mi novela favorita, algo que él nunca adivinaría. Allí estaba, usuarios autorizados. Su nombre y foto me devolvían la sonrisa. Hice clic en el pequeño botón de eliminar. Apareció un cuadro. Esta acción es inmediata y no se puede deshacer. ¿Estás seguro? Una sonrisa sombría tocó mis labios. Sí,
Hice clic. Hice lo mismo con la tarjeta de Capital One. La tarjeta de Chase e incluso la tarjeta de los grandes almacenes que solo usábamos para las compras de Navidad. En menos de 5 minutos. El poder adquisitivo de Gary se había reducido al efectivo que tuviera en su bolsillo. Luego, el banco. Nuestra cuenta principal estaba en una cooperativa de crédito local. Una cuenta que yo había abierto a mi nombre mucho antes de nuestra boda. Su salario se depositaba directamente en ella y él tenía una tarjeta de débito vinculada. No lo eliminé de la cuenta, eso requeriría papeleo, pero hice algo mejor. Inicié sesión con la contraseña, el apellido de soltera de mi abuela. Navegué a la página de transferencia de fondos. Seleccioné la cuenta corriente. Para el destino, elegí mi cuenta de ahorros de alto rendimiento en un banco completamente diferente. Exclusivo en línea, una cuenta que él no sabía que existía. Donde guardaba mi fondo para imprevistos. Ingresé el monto, dejando exactamente $15.822 en la cuenta corriente. Suficiente para cubrir la factura del gas que estaba en pago automático para el día siguiente. Pero no lo suficiente para un boleto de avión o una habitación de hotel lujosa. Transferencia completada. El teléfono celular fue lo siguiente. Nuestro plan familiar estaba a mi nombre, por supuesto. Fui al sitio web del proveedor. Podría haber cancelado su línea, pero eso se sentía demasiado limpio. En cambio, encontré la opción para reportar su teléfono como robado. Unos pocos clics y su servicio fue suspendido. Sin llamadas, sin datos. Él estaba en una isla y yo acababa de levantar los puentes. Para las 3:15 de la madrugada, había terminado con la demolición digital. Me recosté en mi silla, sintiendo la presión del silencio de la casa. La caja de dolor en el rincón de mi mente estaba haciendo ruido, pero la ignoré. Había una cosa más por hacer. Lo más importante que necesitaba hacer era asegurar el perímetro. Tomé mi teléfono y busqué un cerrajero disponible las 24 horas. El primer resultado fue Liberty Locksmith. Marqué. Una voz adormilada respondió. Habla Mike de Liberty. Hola, Mike, dije. Mi voz era tan uniforme como un lago congelado. Mi nombre es Brenda Martín. Tengo una emergencia y necesito que se cambien todas las cerraduras. Exteriores de mi casa de inmediato. Hubo una larga pausa. Señora, son pasadas las 3 de la madrugada. ¿Hay alguna amenaza? Debería llamar a la policía. No es necesaria la policía. Gracias, dije. La amenaza ha sido neutralizada. Pero necesito asegurarme de que mi casa esté segura. La puerta principal. La puerta trasera y la puerta lateral del garaje. Esa es una llamada de emergencia con tarifa especial, señora. Serán $300. Entiendo, dije. Tendré $400 en efectivo esperándolo si puede estar en mi dirección en los próximos 30 minutos. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Me estoy poniendo las botas ahora mismo, dijo. Envíeme la dirección por mensaje de texto. Mientras esperaba, realicé una última tarea catártica. Fui por la casa como una tormenta silenciosa, reuniendo sus posesiones. Sus ropas del armario, sus zapatos del estante, su apestosa bolsa de gimnasia del lavadero. Encontré sus palos de golf en el garaje y su colección de figuras de la Guerra de las Galaxias. Intactas y sin abrir en el ático. Apilé todo en la entrada principal, un monumento a un hombre que ya no vivía aquí. Fue extrañamente satisfactorio. Estos objetos, antes tan familiares, ahora parecían basura dejada por un extraño. Exactamente a las 4 de la madrugada. Una camioneta blanca se detuvo silenciosamente en el camino de entrada. Mike era un hombre grande y corpulento con ojos amables y cansados. Vio la montaña de ropa y equipo de hombre apilada junto a la puerta. Miró mi rostro tranquilo y decidido, y su expresión se suavizó con comprensión. No hizo ni una sola pregunta.
Muéstreme las cerraduras, señora, fue todo lo que dijo. El sonido de su taladro eléctrico fue una declaración de independencia. Un clic. Un nuevo cerrojo. Otro clic. Una nueva manija. ¿Para las 5 de la madrugada? A medida que el cielo comenzaba a aclararse de negro a un violeta amoratado. Mi casa era una fortaleza. Le entregué a Mike $400 y una propina de $50. Gracias, dije. No tiene idea. Él solo asintió. Manténgase segura, señora. Cerré mi nueva y sólida puerta principal. Y el satisfactorio golpe final del cerrojo deslizándose en su lugar resonó por el pasillo. Mi hogar era mío nuevamente. Subí las escaleras, me quité la ropa. Me metí en el espacio fresco y vacío de mi lado de la cama y caí en un sueño profundo y sin sueños. Me desperté sobresaltada por un sonido que pasa por alto los oídos y va directamente a la glándula suprarrenal. Golpes fuertes y rítmicos en la puerta principal. No un golpe social, sino una citación. Mis ojos se abrieron de golpe. El reloj en la mesita de noche marcaba las 8:15 de la mañana. La luz del sol entraba a raudales por las persianas. Por un segundo de desorientación, pensé que lo había soñado todo. El mensaje de texto, el cerrajero, la furia fría. Luego sentí el inmenso vacío en la cama a mi lado. Y todo volvió de golpe. Los golpes sonaron de nuevo, más fuertes esta vez. Me deslicé fuera de la cama, mi corazón era un tambor constante contra mis costillas. No tenía miedo. El miedo se había consumido dentro de mí alrededor de las 3 de la madrugada. Lo que sentía era un sombrío sentido de inevitabilidad. Me puse mi bata de seda, me ceñí el cinturón con fuerza y bajé las escaleras. A través de la mirilla, vi los uniformes. 2 de ellos. Su patrulla estaba estacionada en la acera. Por supuesto, este era su siguiente movimiento. Hacerse la víctima. Llamar a las autoridades. Tomé una respiración profunda y tranquilizadora. Giré el pesado y desconocido cerrojo y abrí la puerta. Buenos días, oficiales, dije. Mi voz era clara y firme. El mayor tenía un bigote espeso y los ojos cansados de un hombre que había visto demasiadas disputas domésticas terminar mal. ¿Es usted la señora Brenda Martín? Lo soy. Recibimos una llamada de su esposo, Gary Martín, dijo, consultando una pequeña libreta de notas. Él afirma que usted lo ha dejado fuera de su residencia ilegalmente. También está haciendo algunas afirmaciones sobre el robo de propiedad y el acceso a su salario. El descaro puro y absoluto de eso era asombroso. Mantuve en mi rostro una máscara perfecta de preocupación educada. ¿Mi esposo, Gary? Pregunté como si estuviera confundida. ¿Está aquí? Me gustaría hablar con él. Está en camino desde el aeropuerto. Señor. Tuvo que llamar desde un teléfono fijo. Dijo que su teléfono celular no funcionaba por alguna razón. El oficial me miró, con un destello de sospecha en sus ojos. Suena bastante alterado. Quiere que nos aseguremos de que pueda entrar a la casa. Dice que su llave no funciona. Oh, su llave no funcionará, dije, asintiendo. Hice cambiar las cerraduras por razones de seguridad. Dejé que eso quedara en el aire por un momento antes de continuar. Oficiales, parece haber un malentendido fundamental aquí. En primer lugar, esta no es su residencia. Es mía. Soy el único nombre en la escritura. La casa fue comprada utilizando fondos de una herencia de mi abuela un par de años completos antes de casarme con él. Señor Martín. El policía más joven cambió el peso de sus pies, mirándome a mí y a su compañero. Claramente pensaba que esto era solo otro caso desordenado de la palabra de él contra la de ella. Y en segundo lugar, dije, tomando mi teléfono de la mesa del pasillo donde lo había dejado.
Si bien aprecio su preocupación, el señor Martín ya no es mi esposo. El oficial mayor frunció el ceño. Señora, con todo el respeto. Eso es algo que un tribunal debe decidir. No puede simplemente declarar terminado un matrimonio. Normalmente, tendría razón, estuve de acuerdo. Pero Gary tiene la tendencia a apresurar las cosas. Verá, se casó ayer con otra persona. Giré la pantalla del teléfono hacia ellos. Tenía la foto y el mensaje de texto listos. Vi cómo se inclinaban para leer. Vi el momento exacto en que la historia cobró sentido para ellos. Los ojos del policía más joven se abrieron de par en par, y rápidamente miró hacia otro lado, luchando por ocultar una sonrisa. El policía mayor, sin embargo, solo se quedó mirando la pantalla. Leyó el texto 2 veces. Miró los rostros sonrientes de Gary y de mi hermana. Luego levantó la vista y me miró de verdad por primera vez. La sospecha había desaparecido, reemplazada por una especie de respeto cansado y asombrado. Dejó escapar un silbido bajo. «¿Esa es?» «Mi hermana», terminé por él. Negó con la cabeza, volviendo a mirar el teléfono. «Bueno, que me aspen». Como si fuera una señal, su radio crepitó. «Unidad 7, ¿cuál es el estado en la residencia Martín?» El denunciante está en la línea nuevamente, preguntando por qué no hemos forzado la puerta. El oficial mayor no me quitó los ojos de encima mientras levantaba la radio. «Despacho, espere». Me miró. «Señora, sobre sus pertenencias». «Empacadas y listas para llevar», dije, señalando lo que estaba apilado ordenadamente en el vestíbulo. «No he tocado nada que no fuera exclusivamente suyo». Él asintió, luego activó la radio. «Despacho. Informe al denunciante que este es un asunto civil y que no forzaremos la entrada. La residencia es propiedad exclusiva de la señorita Martín». Hizo una pausa y pude ver el fantasma de una sonrisa bajo su bigote. «También puede informarle que la señorita Martín ha presentado evidencia de que él cometió el delito grave de bigamia en el condado de Clark, Nevada. Hace aproximadamente 6 horas. Podemos enviar a un detective a encontrarse con él en el aeropuerto si desea presentar una denuncia formal». La respuesta de la radio no fue del despachador. Fue un chillido crudo y sin filtros de pura rabia. Era Gary, claramente en altavoz en el centro de despacho. Estaba gritando mi nombre, gritando sobre sus derechos, sobre su abogado, sobre su dinero. Era el sonido de un hombre cuyo mundo perfectamente construido acababa de ser aniquilado. El policía más joven se mordió el labio, con los hombros temblando de risa silenciosa. El mayor volvió a activar la radio tranquilamente. «Señor, necesita calmarse y contactar a un abogado». Nos retiramos de la escena. Se volvió hacia mí. «Tengo el presentimiento de que escuchará del abogado de él, señora». «Cuento con ello», dije. «Ya he contratado al mío». Me desearon un buen día y caminaron de regreso a su patrulla. Cerré la puerta, deslicé el pesado cerrojo en su lugar y apoyé la frente contra la madera fría. El primer asalto había terminado y yo había ganado. Pasé el resto de la mañana al teléfono con Margaret, la abogada de divorcios. Su voz era como grava y seda. Una combinación de dureza y suavidad que era inmensamente tranquilizadora. Le expliqué la situación. Desde el mensaje de texto de las 2:47 de la madrugada hasta la visita de la policía. Cuando le conté sobre la bigamia, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Brenda», dijo finalmente, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Algunos clientes me traen un desastre. Tú me has traído un regalo. Un éxito seguro». Me dijo que no me involucrara, que no hablara ni con él ni con mi hermana, y que documentara todo. La adrenalina de la mañana se había desvanecido, dejándome sintiéndome vacía y temblorosa. Me preparé una taza de té y me senté a la mesa de la cocina, mirando hacia el patio trasero.
Las hermosas hojas rojas y doradas de las que le había hablado ayer por mensaje parecían burlarse de mí. Sentí una ola de dolor tan profunda que casi me derrumba. Esta era mi vida, mi familia, mi hermana. ¿Cómo había sucedido esto? Estaba tan perdida en mis pensamientos que no escuché el automóvil hasta que ya estaba en el camino. De entrada. Levanté la vista y la sangre se me heló. Era el sensato Buick beige de mi madre. Y luego se abrieron las puertas. 1, 2, 3, 4. Gary salió del lado del pasajero, con el rostro hinchado y rojo de rabia. Cheryl se deslizó por la parte trasera, luciendo pequeña y pálida, ajustándose el cardigan como si tuviera frío. Mi otra hermana, Janet, se levantó detrás de Cheryl, con los brazos cruzados. Una mirada familiar de desaprobación crítica en su rostro. Y finalmente, mi madre, Eleanor, salió del asiento del conductor, con su bolso agarrado en la mano como un arma. No era una visita. Era un asalto planeado y coordinado, una intervención donde yo era sobre quien se intervenía. Marcharon hacia la puerta principal, un frente unido de traición y engaño. El timbre sonó, un repique agudo y exigente. No me moví. Sonó de nuevo, y luego comenzaron los golpes. Brenda, sé que estás ahí. Abre esta puerta en este instante. Era la voz de mi madre, la que todavía podía hacerme sentir como una niña desobediente. Caminé hacia la puerta y deslicé la cadena de seguridad en su lugar antes de abrirla unos centímetros. Los 4 estaban allí, un retrato de rectitud fuera de lugar. ¿Qué quieren?, pregunté. Gary intentó empujar la puerta, pero la cadena se mantuvo firme. ¿Qué quiero? Quiero entrar a mi casa. Quiero que mis tarjetas vuelvan a funcionar. ¿Qué diablos te pasa? No me pasa nada, Gary, dije, con voz peligrosamente tranquila. Miré por encima de su hombro a las 3 mujeres que se suponía eran mi familia. Mamá, Janet, ¿qué están haciendo aquí? Estamos aquí para hacerte entrar en razón, dijo mi madre, con voz aguda. Estás haciendo una escena. Estás avergonzando a esta familia. Sea cual sea la pelea que tú y Gary estén teniendo. Necesitan resolverla como adultos. Ahora quita esta cadena y deja entrar a tu esposo y a tu hermana. La crueldad casual de sus palabras, tu esposo y tu hermana, fue como un golpe físico. Sentí que la última pizca de esperanza. La pequeña y tonta parte de mí que pensaba que mi madre se pondría de mi lado. Se marchitaba y moría. Él no es mi esposo, dije con los dientes apretados. Y ella no es mi hermana. Ya no. Janet se burló. Oh, aquí vamos. ¿Santa Brenda? La mártir. Siempre has sido tan dramática. Probablemente lo llevaste a esto con tus constantes quejas y tus hojas de cálculo para todo. Debe haber sido sofocante. Esa era Janet. Siempre celosa, siempre lista con un comentario mordaz disfrazado de honestidad brutal. La ignoré. Miré a Gary. Tienes 1 hora para retirar tus pertenencias de mi propiedad. Están en el vestíbulo. Después de eso, me desharé de ellas. Luego miré a Cheryl. Ella estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No me miraba a los ojos. Espero que estés feliz, le dije, y las palabras me supieron a ceniza en la boca. Espero que todo haya valido la pena. Brenda, es suficiente. Espetó mi madre. No, dije, elevando la voz por primera vez. No es suficiente. ¿Quieren hablar de vergüenza? Esto es vergüenza. Paradas en mi porche defendiendo a un tramposo y a un bígamo. Deberían estar avergonzadas de ustedes mismas. Dirigí mi mirada hacia Gary y Cheryl. Tuve una llamada matutina muy productiva con mi nueva abogada, Margaret.
Estaba muy interesada en saber que ambos trabajan para la misma empresa matriz. Dijo que los departamentos de recursos humanos corporativos se toman las violaciones de sus políticas de ética y confraternización muy en serio. Especialmente cuando se trata de un escándalo público. Un solo correo electrónico con una foto adjunta es todo lo que se necesita. Piensen en eso mientras cargan sus cajas. El efecto fue instantáneo. Gary palideció. Cheryl dejó escapar un sollozo ahogado. Incluso mi madre y Janet parecieron momentáneamente atónitas. Les había dado donde les dolía. Sus carreras, su imagen pública. Sin decir una palabra más, cerré la pesada puerta de golpe. Me apoyé contra ella. Con el cuerpo temblando mientras los sonidos amortiguados de discusiones y llantos se filtraban a través de la madera. Escuché cómo cargaban torpemente sus cosas en el maletero del Buick, dándose cuenta rápidamente de que no cabría todo. Escuché las llamadas telefónicas frenéticas y humillantes mientras intentaban alquilar un remolque de mudanzas. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas una por una. Finalmente, escuché la voz cansada y derrotada de mi madre dando su propio número de tarjeta de crédito por teléfono. Cuando el sonido del motor del Buick finalmente se desvaneció por la calle, el silencio que regresó fue diferente. Ya no estaba vacío. Era mío. Había defendido mi fortaleza, pero estaba total y completamente sola. Los días que siguieron fueron un borrón gris. La casa, mi fortaleza, comenzó a sentirse como una prisión. El silencio por el que había luchado ahora se sentía opresivo, amplificando los ecos de mi antigua vida. Encontraba uno de los calcetines sueltos de Gary debajo del sofá. Y el dolor me golpeaba como una fuerza física, dejándome sin aliento. Veía una marca de cereales en el supermercado que a Cheryl le encantaba y tenía que abandonar mi carrito y huir a mi automóvil. La caja de dolor en mi mente se había abierto de golpe y yo me estaba ahogando. Dejé de contestar el teléfono. Dejé que el correo se acumulara sin abrir en la mesa del pasillo. Subsistía a base de café y tostadas. Pues el esfuerzo de cocinar una comida real me parecía monumental. Me sentaba en el sofá durante horas, con la televisión encendida pero silenciada. Solo viendo las imágenes parpadear en la pantalla. Estaba en estado de shock, moviéndome por el mundo como un fantasma en mi propia casa. Mi amiga Carol dejaba mensajes de voz preocupada. Brenda, cariño, llámame. Estoy preocupada por ti. Por favor, solo hazme saber que estás bien. No me atrevía a devolverle la llamada. ¿Cómo podría siquiera empezar a explicarlo? Y luego, mientras estaba a la deriva en mi propio infierno privado, lanzaron su asalto público. Comenzó, como la mayoría de las traiciones modernas, en Facebook. Cheryl publicó primero. Fue un largo y divagante discurso lleno de palabras de moda terapéuticas como mi verdad y autenticidad. Escribió sobre sentirse invisible en nuestra familia, siempre a mi sombra. Pintó una imagen de Gary como su improbable alma gemela. Un hombre que también había sido reprimido e incomprendido. Concluyó con un párrafo que sonaba lloroso sobre cómo esperaba que algún día su hermana mayor, controladora e implacable, encontrara en su corazón la capacidad de alegrarse por ellos. Fue una obra maestra de victimismo pasivo-agresivo. La publicación de Gary siguió unas horas más tarde. Eligió una foto en blanco y negro de sí mismo mirando pensativamente por una ventana como una especie de poeta torturado. Escribió sobre la desesperación silenciosa de su matrimonio conmigo. Una vida de interminables hojas de cálculo y vacíos emocionales. Afirmó que había sido abusado financieramente, que cada centavo suyo era escrutado. Y que finalmente había encontrado el coraje para liberarse y elegir la alegría. Mi madre y Janet fueron sus leales soldados de infantería. Compartieron ambas publicaciones con subtítulos efusivos. Tan orgullosa de mi valiente hija por seguir su corazón, escribió mi madre.
Así es como se ve el verdadero coraje, comentó Janet debajo de la publicación de Gary. La narrativa se afianzó como un virus. Amigos con los que no había hablado en años comenzaron a enviarme mensajes que goteaban lástima. Brenda, no tenía idea de que las cosas fueran tan horribles para ustedes dos. Una tía comentó en la publicación compartida por mi madre. La familia lo es todo. Espero que todos puedan sanar. Me estaban juzgando, condenando y sentenciando públicamente en el tribunal de las redes sociales. Y yo estaba demasiado paralizada por el dolor como para siquiera preparar una defensa. Fue entonces cuando llamó Roger. Roger, mi viejo amigo de la universidad, el genio silencioso que trabajaba en seguridad cibernética. No envió un mensaje de texto primero. Simplemente llamó y cuando vi su nombre, algo me hizo contestar. Brenda, dijo, con voz tranquila y directa. He visto el circo en Facebook. ¿Estás bien? No, susurré, la primera palabra honesta que le había dicho a alguien en días. Bien, dijo, lo que me sorprendió. Eso significa que estás cuerda. Ahora escúchame. No te involucres con ellos en línea. No publiques. Ni una sola palabra. Pero no vamos a permitir que esto se quede así. Esto es difamación y vamos a combatirla con hechos. ¿Cómo, Roger? Se me quebró la voz. Es un montón de mentiras. Es la historia de ellos contra la mía. No, no lo es, dijo con firmeza. Es su historia contra ellos mismos. Estas personas son arrogantes. Se creen más inteligentes que los demás. Eso los hace descuidados. ¿Alguna vez usaron Facebook Messenger para hablar? El recuerdo surgió a través de la niebla. Sí. Lo usaban constantemente, pensando que era su canal privado. Todo el tiempo, dije. Eso es todo lo que necesito saber, dijo Roger. Voy a enviarte un correo electrónico. Sigue las instrucciones al pie de la letra. No hagas preguntas. Solo hazlo. Una hora después, apareció un correo electrónico con el asunto Tu archivo. Contenía un enlace y un conjunto simple de instrucciones para descargar mis propios datos de Facebook, incluyendo un historial completo de mis mensajes. Seguí sus pasos y, unos minutos más tarde, llegó otro correo electrónico con un archivo comprimido grande adjunto. Lo abrí. Era un archivo con función de búsqueda de todo mi historial de Facebook. Siguiendo el siguiente conjunto de instrucciones de Roger, abrí la carpeta de mensajes. Y ahí estaba, todo. Años de conversaciones. Busqué a Cheryl. Durante las siguientes 3 horas, me senté allí y leí. Fue como caminar voluntariamente por mi propia película de terror personal. Vi cómo se desarrollaba su aventura en tiempo real. El coqueteo inicial. La primera cita secreta para almorzar. Las mentiras que inventaron para cubrir sus huellas. La forma en que se burlaban de mí. Se burlaron del regalo de cumpleaños que yo había elegido minuciosamente para él. Se rieron de una vez que me tropecé en la acera. Me llamaban la alcaidesa. Y luego encontré la prueba irrefutable. El mensaje de Cheryl que dejaba al descubierto toda la podrida conspiración. Él es tan despistado. He estado desviando dinero de su cuenta conjunta durante meses. Solo le digo. ¿Qué es para la compra o cosas de la casa? Casi tenemos suficiente para nuestra boda de ensueño. ¿No? Puedo esperar a ver la estúpida cara de Brenda cuando se dé cuenta de que le quité todo. La cuenta conjunta. La cuenta del hogar que se financiaba en su totalidad con mi salario y mi herencia. Sentí una oleada de rabia candente que quemó la niebla del dolor. Inmediatamente inicié sesión en el sitio web de mi banco y descargué los últimos 18 meses de estados de cuenta para esa cuenta. Los revisé línea por línea con un resaltador, marcando cada retiro de efectivo. Cada compra cuestionable.
El total superaba los $10.000. No escribí una refutación. No intenté contar mi versión de la historia. Dejé que ellos la contaran por mí. Tomé capturas de pantalla, docenas de ellas, los mensajes más condenatorios. Los estados de cuenta bancarios resaltados. Creé un nuevo álbum de fotos en mi página de Facebook y lo titulé La Verdad. Subí cada captura de pantalla, una tras otra, y luego publiqué el álbum de forma pública. Mi único comentario fue una cita de uno de sus propios mensajes. Supongo que su rostro no era el único que parecía estúpido. Apagué mi computadora, entré a la cocina y me serví mi primera copa de vino en una semana. Mi teléfono comenzó a zumbar en la encimera y no se detuvo por el resto de la noche. La guerra había terminado. Cuando un animal acorralado está a punto de rendirse, a menudo tiene un último estallido violento de energía frenética. Es una última y desesperada lucha por la supervivencia. Esa es la mejor manera en que puedo describir lo que Gary y Cheryl hicieron a continuación. Su imagen cuidadosamente elaborada como almas gemelas trágicas había sido destrozada por sus propias palabras. Y su humillación los envió a una espiral de actos de represalia cada vez más extraños y patéticos. El primer movimiento fue un intento de desestabilizar mi carrera. Gary, sabiendo que no podía intimidarme, convenció a su padre para que hiciera el trabajo sucio. Su papá, un hombre que siempre se presentaba como un pilar de la comunidad, llamó a mi jefe, el señor Henderson. Me enteré más tarde porque el señor Henderson me llamó a su oficina al día siguiente. Cerró la puerta, se sentó detrás de su gran escritorio de roble y me miró por encima de sus gafas. Mi corazón se hundió. Pensé, esto es todo. Han logrado arruinarme esto también. Brenda, dijo, con voz grave. Recibí una llamada ayer de un caballero llamado Frank Martin. El padre de Gary, supongo. Asentí, con la boca seca. Me contó una historia muy preocupante, continuó el señor Henderson. Dijo que usted estaba emocionalmente inestable. Que estaba involucrada en una campaña de acoso contra su familia. Y que estaba profundamente preocupado de que sus problemas personales estuvieran afectando su juicio profesional. Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran en el aire. Sugirió que, por el propio bien de la empresa, yo debería considerar ponerla en una licencia prolongada. Yo solo lo miré fijamente, sin palabras. El señor Henderson se inclinó hacia adelante. Así que le dije que he tenido el privilegio de trabajar con usted durante 12 años y, en ese tiempo, usted ha sido la persona más competente, confiable y profesional de mi equipo. Le dije que su vida personal es precisamente eso, personal. Y que si alguna vez volvía a llamar a mi oficina con acusaciones tan difamatorias, haría que nuestro abogado corporativo se comunicara con él directamente. Luego colgué. Una ola de alivio tan intensa que me mareó me invadió. Gracias, señor Henderson, susurré. Él solo asintió. No me lo agradezca. Solo siga haciendo un buen trabajo. Y Brenda, tómese unos días personales si los necesita, corren por mi cuenta. Su siguiente táctica fue aún más descarada. Alrededor de las 3 de la madrugada de un miércoles, mi teléfono se encendió con una notificación de mi nuevo sistema de cámaras de seguridad. Movimiento detectado en la ventana delantera. Me senté en la cama, con el corazón palpitando, y observé la transmisión en vivo en mi teléfono. La imagen infrarroja y granulada mostraba a Cheryl, con el cabello desordenado, intentando forzar la ventana de mi sala de estar con una paleta de jardinería oxidada de mi cobertizo. Gary estaba parado detrás de ella, escondiéndose en las sombras del porche, haciéndole gestos frenéticos para que hiciera silencio. Ella estaba borracha, llorando y murmurando algo acerca de necesitar recuperar las perlas de su abuela. Las mismas perlas que nuestra abuela, todavía viva y con buena salud, solía usar. Presioné el botón de pánico en la aplicación de seguridad.
que hizo sonar una sirena y encendió las luces exteriores de forma intermitente. Salieron corriendo de mi césped como mapaches aterrorizados justo cuando una patrulla de policía doblaba la esquina. No fueron arrestados. Pero el informe policial por intento de allanamiento fue otra hermosa pieza de evidencia para mí. Abogada. Después de eso, fue solo una serie de actos mezquinos y patéticos. Gary le dijo a un conocido en común que yo tenía un problema secreto de adicción al juego. Cheryl le dijo a mi prima que yo había matado a su hámster de la infancia. Todo era ruido, el zumbido desesperado de dos avispas atrapadas en un frasco. Pero la cima absoluta de sus delirios de grandeza provino de Dolores, la madre de Gary. Me llamó una tarde. Con una voz que era una mezcla empalagosa de falsa preocupación y condescendencia. Brenda, querida, comenzó. He estado pensando en toda esta terrible situación. Es simplemente una tragedia. Una completa. ¿Tragedia? Lo es, estuve de acuerdo, esperando. Y sé que estás herida, continuó. Pero el matrimonio es un voto sagrado. Se trata del perdón. Se trata de ser la persona más madura. Cuando tu pareja comete un error. Gary sabe que cometió un error. Un error tonto e infantil. Pero un error al fin y al cabo. Me mantuve en silencio, dejando que tejiera su red. Él está bajo mucha presión. Querida. Ese nuevo ascenso vino con mucha responsabilidad y un salario más alto significa mayores expectativas. El estrés de un divorcio desagradable en este momento podría ser devastador para su carrera. Podría perder todo por lo que ha trabajado. Y esa pobre chica, Cheryl. No tiene nada. Ella no puede mantenerlo. Él no puede permitirse una nueva esposa en este momento. La audacia fue impresionante. Me estaba presentando un argumento financiero y logístico para que aceptara de regreso a mi esposo. ¿Infiel? Dolores, dije finalmente, con una voz peligrosamente tranquila. Déjeme asegurarme de que entiendo. Me está pidiendo que acepte de regreso a mi esposo. Quien me engañó con mi hermana, se casó con ella, y luego intentó destruirme públicamente. Porque le resultaría financieramente inconveniente enfrentar las consecuencias. Hubo un bufido de indignación al otro lado. Bueno, no hay necesidad de ser tan grosera al respecto. Cuando lo pones de esa manera. Solo suenas egoísta y amargada. Pensé que eras una mejor cristiana que eso, Brenda. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Gracias por su preocupación, Dolores, dije, con voz destilando hielo. Me ha dado mucho en qué pensar. ¿Adiós? Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número, el número de mi madre y el número de Janet. Había terminado con todos ellos. El estallido de extinción había terminado. Todo lo que quedaba era sacar al animal de su miseria. El día de la primera audiencia oficial estaba gris y nublado. Un espejo perfecto de mi estado de ánimo. Ya no estaba triste ni enojada. Solo estaba cansada. Estaba cansada de la pelea, cansada del drama, y solo quería que terminara. Subí los escalones de mármol del Palacio de Justicia del Condado. Mis sensatos tacones haciendo clic con un propósito que no sentía del todo. Mi abogada, Margaret, me estaba esperando adentro. Una presencia elegante y tranquilizadora en un traje perfectamente entallado. Me apretó el brazo. Respira profundo, Brenda. Esta es solo una audiencia preliminar. Pero podemos lograr mucho hoy. Deja que queden en ridículo por sí solos. Entramos a la sala del tribunal y allí estaban, Gary y Cheryl. Sentados uno al lado del otro en la mesa opuesta con su abogado. Se veían horribles. La arrogancia desafiante había desaparecido, reemplazada por una ansiedad pálida y falta de sueño. El traje de Gary le quedaba mal, y Cheryl estaba vestida con un aburrido cardigan beige.
luciendo como si intentara desvanecerse en la carpintería. Se negaron a mirarme. Su abogado, un hombre con el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa excesivamente confiada, comenzó. Se lanzó a un discurso sobre la santidad del matrimonio y la tragedia de su disolución. Pintó a Gary como un buen hombre que había estado sufriendo un episodio depresivo grave y no diagnosticado, lo que lo llevó a una pérdida temporal de juicio. Describió a Cheryl como una mujer profundamente empática que simplemente había intentado ofrecer consuelo a un hombre que sufría. Y su relación había florecido inesperadamente a partir de un lugar de apoyo mutuo. De hecho, utilizó la frase, un trágico y hermoso error. Pensé que Margaret se iba a reír a carcajadas. La jueza, una mujer formidable llamada jueza Lani, de ojos agudos e inteligentes, permaneció impasible. Cuando fue el turno de Margaret, caminó hacia el podio, no con un discurso, sino con una gruesa carpeta de 3 anillos. Su señoría, dijo, con su voz cortando el aire viciado de la sala. No estamos aquí hoy para psicoanalizar la crisis de la mediana edad del señor Martín. Estamos aquí porque el señor Martín, mientras estaba legalmente casado con mi clienta, contrajo un segundo matrimonio fraudulento con la hermana de mi clienta. Esto no fue una pérdida de juicio. Fue la culminación de una aventura calculada de 18 meses. Que también involucró el robo sistemático de más de $10.000 a mi clienta. Abrió la carpeta. Presento como evidencia una transcripción completa y sin editar de sus comunicaciones electrónicas, que detallan la aventura, el engaño financiero y su intención maliciosa. Me gustaría dirigir la atención del tribunal a la página 47. El escurridizo abogado se puso de pie rápidamente. Objeción. Los mensajes privados de mi cliente no son admisibles. Fueron enviados a través de un plan de datos familiar compartido, propiedad de mi clienta y pagado por ella. Margaret contraatacó sin perder el ritmo. No hay expectativa legal de privacidad. Además, son directamente relevantes para los reclamos financieros y los motivos de divorcio. Objeción denegada, dijo la jueza, con un destello de interés en sus ojos. Proceda, abogada. Margaret miró hacia la página. El 12 de mayo, el señor Martín le escribió a la señorita Evans. Brenda está tan envuelta en sus hojas de cálculo de presupuesto que no se ha dado cuenta de nada. Es como quitarle un dulce a un bebé. El 3 de junio, la señorita Evans escribió. No te preocupes de que se entere. Es demasiado aburrida y predecible como para sospechar algo. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Luego asestó el golpe final. Y finalmente, su señoría, en la página 62. Un mensaje del señor Martín a la señorita Evans sobre sus planes después de Las Vegas. No puedo esperar a ver la estúpida cara de Brenda cuando se dé cuenta de que le quité todo. Un jadeo colectivo recorrió la pequeña tribuna. La jueza se quitó lentamente los anteojos de lectura y se inclinó hacia adelante, clavando en Gary una mirada glacial. Señor Martín, dijo, con una voz peligrosamente silenciosa. ¿Es esa una cita exacta? Gary parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca. Fue una broma, graznó. Sacada de contexto. Una broma. La voz de la jueza Lani estaba entrelazada con incredulidad. Señor Martín, he presidido cientos de casos de divorcio. He visto ira, tristeza y traición. Pero rara vez he visto una crueldad documentada y tan premeditada. Por favor, ilumine a este tribunal. ¿En qué contexto es divertido planear robarle a su esposa y deleitarse con su dolor? Gary se marchitó bajo su mirada. Se hundió en su silla, sin aire. Cheryl rompió a llorar. Su abogado se quedó mirando su bloc de notas legal como si contuviera los secretos del universo. La jueza miró de ellos a Margaret. Abogada, dijo.
Creo que tengo todo lo que necesito para emitir un fallo preliminar sobre la manutención del cónyuge y el uso exclusivo de la vivienda conyugal. Que veo por esta escritura que en realidad no es propiedad conyugal en absoluto. Sonrió, una sonrisa fina, afilada y aterradora. Esto no tomará mucho tiempo. El fallo final emitido unas semanas después de esa primera audiencia fue una ejecución rápida y brutal de las esperanzas de Gary y Cheryl. La jueza cumplió su palabra. No se demoró mucho. El divorcio fue concedido, con efecto inmediato. Los motivos citados fueron adulterio y fraude. La jueza se aseguró de notar la evidencia abrumadora e inequívoca de intención maliciosa. Luego pasó a los bienes. Fue maravillosamente simple. Se me otorgó la casa libre de deudas, ya que era mi propiedad prematrimonial. Se me otorgó el 100% de mis propias cuentas de jubilación y ahorros, incluyendo el fondo para imprevistos del que él no sabía nada. Se me otorgó el automóvil que yo conducía. A Gary se le otorgaron sus pertenencias personales, que en ese momento le estaban costando a su madre una pequeña fortuna en tarifas de almacenamiento. Se le otorgó el vehículo utilitario deportivo alquilado que conducía, junto con los 2 años restantes de pagos. Y luego la jueza Alani entregó el toque de gracia. Con respecto a la manutención del cónyuge, anunció, mirando directamente a Gary. El tribunal reconoce que la señorita Martín fue la principal proveedora financiera durante la duración del matrimonio. La evidencia muestra que apoyó financieramente en su totalidad al señor Martín a través de su reciente programa de certificación ejecutiva. Un programa que resultó directamente en su sustancial ascenso y aumento de salario. Hizo una pausa para dar efecto. Por lo tanto, el tribunal ordena al señor Martín pagar una pensión alimenticia de rehabilitación a la señorita Martín para compensar los daños financieros y emocionales incurridos. El monto será de $500 por mes. Por un periodo de 1 año. Un ruido ahogado salió de la garganta de Gary. Su abogado le puso una mano en el brazo para mantenerlo en su asiento. La idea de que él, la supuesta víctima, tendría que enviarme un cheque todos los meses era más de lo que su frágil ego podía soportar. La mirada de pura furia impotente en su rostro fue más satisfactoria de lo que cualquier acuerdo financiero podría ser jamás. Pero el verdadero espectáculo comenzó después de que salimos de la sala del tribunal. El aire afuera era espeso con una rabia no pronunciada. Mi madre, Janet y Dolores estaban todas allí, acechando cerca de los escalones del Palacio de Justicia como buitres, esperando un cadáver. Habían venido para su propio enfrentamiento final. Mi madre, Eleanor, me alcanzó primero. Su rostro era una máscara de líneas tensas y enojadas. ¿Cómo pudiste hacer esto, Brenda? Siseó, con una voz lo suficientemente alta como para que los transeúntes se voltearan a mirar. Has dejado a tu propia hermana sin nada. Eres una mujer fría y vengativa. Te crié mejor que esto. De repente, Dolores se interpuso entre nosotras, con el rostro enrojecido por su propia marca de furia maternal. Mi hijo es el que no tiene nada, le gritó a mi madre. Tu cualquiera de hija lo atrajo y ahora él está pagando el precio. Es una rompehogares. Gary es un hombre adulto que toma sus propias decisiones, le gritó mi madre, olvidando por completo que apenas unos momentos antes me había estado culpando a mí de todo. Fue una implosión espectacular. Janet intervino, llamando a Dolores una vieja murciélaga delirante. Dolores llamó a Janet una arpía celosa. Janet intentó arrojarle su botella de agua medio vacía a Dolores. Pero su puntería era terrible y golpeó a mi madre, salpicando todo su cabello perfectamente peinado. Mi madre dejó escapar un grito de indignación y empujó a Janet, quien tropezó hacia atrás chocando con Cheryl. Fue un colapso total de 4 mujeres en una acera pública. La gente se detenía a mirar. Comenzaron a sacar los teléfonos. 2 corpulentos guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia ellas.
A lo largo de toda esta escena caótica, me di cuenta de que Gary no estaba por ninguna parte. Se había desvanecido. Dolores se dio cuenta al mismo tiempo. Dejó de gritarle a mi madre y miró a su alrededor frenéticamente. ¿Dónde está? Gary, ¿a dónde fue mi hijo? Luego, con una voz entrelazada con puro veneno, le gritó a Cheryl, quien sollozaba cerca. Probablemente se escapó con esa pequeña cantinera. Tiffany. Con ella se estuvo enviando mensajes de texto toda la mañana. Un pedazo de basura de 22 años que conoció en el casino. Él también te dejó a ti, estúpida niña. Ese fue el golpe final para Cheryl. La base de toda su fantasía de que ella era el gran amor de la vida de Gary se derrumbó en ese instante. Se dejó caer en la acera, un montón de cardigan beige y sueños rotos, y comenzó a lamentarse. Era un sonido crudo, feo y primitivo de absoluta desesperación. Esto no se suponía que pasara, sollozaba una y otra vez. ¿Él me lo prometió? Janet, por un fugaz segundo, mostró un destello de deber de hermana. Se agachó. Está bien, Cheryl, dijo torpemente. Puedes venir a quedarte conmigo. Cheryl levantó la vista, con el rostro manchado de lágrimas y rímel. No puedo quedarme contigo, se lamentó. Tu apartamento huele a gatos y tristeza. Eso fue todo. Ese fue el insulto final. Janet se puso de pie, su rostro endureciéndose en una máscara de disgusto. Y se alejó sin mirar atrás. Yo estaba parada allí a unos pocos metros de distancia, con Margaret a mi lado. Ella solo miró la escena, luego a mí, y negó con la cabeza. Y dicen que los abogados somos los dramáticos, murmuró. No me sentí enojada. No me sentí triste. Sentí que acababa de ver la escena final, caótica y patética. De una película de la que ya no formaba parte. Ver a mi familia estallar en los escalones del Palacio de Justicia fue una extraña experiencia. Extracorpórea. Fue como ver la escena final de una obra de teatro terrible. El telón había caído. Los actores eran un desastre. Y yo ya estaba saliendo del teatro, parpadeando bajo la brillante y limpia luz del sol. En ese momento, viéndolas gritar y llorar, no sentí ni una pizca de odio o triunfo. Solo sentí que había terminado, que era total y completamente libre. Si todavía estás escuchando, ¿podrías hacerme un gran favor? Por favor, dale me gusta a este vídeo y comenta con el número 1 abajo. Me hace saber que me has dado un pulgar arriba y me dice que has estado conmigo en todo este viaje. Tu apoyo es un estímulo increíble para mí. Por favor, solo comenta el número 1 y luego déjame contarte lo que sucedió después. El polvo de esa explosión se asentó lentamente en los siguientes meses. Y las noticias de las repercusiones me llegaron en pedacitos a través de los chismes reacios de tías y primos que finalmente habían decidido de qué lado de la familia estaban. La historia de Gary fue probablemente la más patética. Tal como Dolores había gritado, de hecho había comenzado a salir con Tiffany. La cantinera de 22 años. Su romance duró solo el tiempo suficiente para que ella llevara al límite la nueva tarjeta de crédito que él, tontamente, había obtenido. Cuando ella descubrió que él no solo estaba divorciado, sino que también había sido despedido de su trabajo bien remunerado por la violación ética. Desapareció, dejándolo con una montaña de deudas y un contrato de arrendamiento roto en el apartamento que habían alquilado. La última vez que supe de él, estaba de regreso en su habitación de la infancia en la casa de su madre, Dolores. Un hombre de unos 40 años durmiendo bajo un póster de un automóvil de carreras. Los cheques de pensión alimenticia, sin embargo, llegan todos los meses como un reloj. Hago que los depositen directamente en un fondo que he llamado la cuenta del karma. La vida de Cheryl se convirtió en una tragedia silenciosa. Después de ser humillada públicamente por Janet en los escalones del Palacio de Justicia, no tenía a dónde ir. Terminó teniendo que rogarle a Janet que le permitiera quedarse en el apartamento que olía a gatos y
¿Tristeza? Ahora viven juntas, dos mujeres amargadas marinándose en su resentimiento compartido. Cheryl no pudo encontrar trabajo en su campo. El escándalo la había seguido. Ahora trabaja a tiempo parcial en una tienda de zapatos de descuento. Dolores cumplió su amenaza, y de hecho, la está demandando en un tribunal de reclamos menores por el dinero que Gary gastó en ella durante su aventura. Es una demanda ridícula y mezquina que probablemente no llegará a ninguna parte. Pero es una fuente constante de estrés y humillación para ella. Mi familia, tal como la conocía, ya no existe. Mi madre y yo no hemos hablado desde ese día. Ella envía una tarjeta de cumpleaños todos los años, firmada simplemente Eleanor. Es un gesto frío y formal que lo dice todo sin decir nada. Janet y Cheryl apenas se hablan, viviendo como compañeras de cuarto resentidas. Mi padre, que siguió siendo un observador silencioso y pasivo a lo largo de todo el asunto. Ahora vive en una casa llena de un silencio tenso y miserable. Es un paisaje de cenizas, y cada uno de ellos encendió su propio fósforo. Una noche, meses después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que me odias, pero arruinaste mi vida y espero que estés feliz. Sabía que era Cheryl. Simplemente respondí, la verdad, lo estoy. Gracias por preguntar. Luego bloqueé el número. Unos 6 meses después del divorcio, puse la casa a la venta. Era una buena casa, llena de 15 años de recuerdos. Pero los buenos estaban contaminados y los malos comenzaban a filtrarse en las paredes. El día que apareció el letrero de vendido en el césped, sentí una ligereza que no había sentido en años. Con las ganancias de la venta y el dinero de mi herencia, estaba financieramente segura y completamente libre de ataduras por primera vez en mi vida adulta. No compré otra casa. Compré una nueva vida. Encontré un condominio moderno y luminoso en una parte de la ciudad que siempre había amado. Lleno de librerías y pequeños cafés. Tenía un balcón que recibía el sol de la mañana y era la mitad del tamaño de mi antigua casa. Lo que significaba la mitad de la limpieza y la mitad del equipaje emocional. El proceso de desempacar fue una alegría. No estaba haciendo espacio para las cosas de nadie más. Estaba organizando mi propia felicidad. Compré un sofá amarillo brillante, algo que Gary habría odiado. Colgué arte que amaba en las paredes. Llené el espacio con plantas, libros y música. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida, no solo por fuera, sino por dentro. Empecé a ir al gimnasio nuevamente, no para perder peso, sino porque se sentía bien ser fuerte. Me reconecté con viejas amigas como Carol, quien me había dejado mensajes de voz preocupada. Nos reunimos para almorzar y le conté toda la historia. Ella escuchó. Lloró conmigo. Se enojó con justificada indignación por mí. Y luego me hizo reír hasta que me dolieron los costados. Comencé a sentirme como yo misma de nuevo. Ahí fue donde conocí a Frank. Estaba en mi clase de ciclismo de los sábados por la mañana. Un hombre con ojos amables y una risa que arrugaba las esquinas de los mismos. Era un maestro de historia de escuela secundaria jubilado con pasión por los juegos de palabras malos y el buen café. Nuestra amistad comenzó con charlas casuales después de clase, que se convirtieron en caminar juntos hacia la cafetería, lo que se convirtió en cenas. En nuestra tercera cita, le conté todo. Puse todas las cartas feas y desordenadas sobre la mesa, esperando a medias que saliera corriendo. Escuchó toda la loca historia sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Luego sonrió. Bueno, dijo. Lo primero que me dice esto es que eres más dura que un bistec de $2. Lo segundo es que estoy muy contento de no ser Gary. Y me reí, una risa real y profunda. Estamos tomando las cosas con calma. Es fácil, es tranquilo y es la relación más saludable que he conocido. A veces me trae café de la pequeña tienda cerca de su casa y siempre hace que el barista escriba. Brenda,
La favorita de Frank en la taza. Es tonto, pero hace que mi corazón se sienta lleno. El mes pasado, visité a Margaret para actualizar mi testamento. Esa copia enmarcada del certificado de matrimonio de Las Vegas de Gary y Cheryl todavía cuelga en su pared. Ambas lo miramos y comenzamos a reír. Ya no vivo en el pasado. La ira se ha ido. El dolor se ha desvanecido hasta convertirse en una cicatriz que me recuerda a lo que sobreviví. Construí una fortaleza ese día, no solo con nuevas cerraduras y contraseñas cambiadas, sino dentro de mí. Aprendí que soy mi propio puerto seguro. Soy mi propia protectora. No obtuve la vida que planeé, pero obtuve algo mejor. Obtuve una vida que es verdadera, completa y sin remordimientos mía. Y es una vida hermosa. Gracias por permitirme compartirla con ustedes.